Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Buen día, amigos y hermanos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos una vez más al estudio de la lección de Escuela Sabática. Para esta nueva semana nos toca estudiar la lección número 5, que lleva por título Todo para la gloria de Dios. Este es el tema que vamos a estar estudiando durante esta semana. Para iniciar, quiero invitarlos a que me acompañen para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que moras en el cielo, Señor, en este momento invocamos tu presencia. Permítenos, Señor, comprender tu santa palabra. Para eso rogamos tu Santo Espíritu, para que nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título del tema que vamos a estar estudiando, como ya lo dije hace un momento atrás, es Todo para la gloria de Dios. El versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así: Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Considero que para iniciar este estudio necesitamos definir dos realidades. Comencemos con la primera. Para eso vamos a ir a Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice así: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Lo vuelvo a leer. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta escritura lo que nos está recordando es que no somos un producto del azar, sino que hemos sido formados, creados, llamados a la existencia por voluntad de nuestro Creador. Hemos sido creados con un propósito, para dar gloria a Dios, o sea, para darlo a conocer. La Escritura enseña que todo lo que somos, todo lo que hacemos, va a encontrar su verdadero sentido cuando vivamos una vida de relación con nuestro Creador. Recordemos, no existimos para vivir para nosotros mismos, sino para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Y esto implica que tengamos que relacionarnos con nuestro Creador. Pasemos ahora al punto número 2. Para eso vamos a ir a Éxodo, capítulo 34, versículos 5 y 7. Éxodo, capítulo 34, versículos 5 y 7. Así dice la palabra. Voy a leerlo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En esta escritura, el Señor se está presentando como un Dios, como un Dios clemente, misericordioso, bondadoso, y al mismo tiempo como un Dios justo. Lo que esta escritura nos está mostrando es la gloria de Dios, es decir, su carácter. Y hemos sido llamados para reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. La Escritura enseña que cuando reflejamos la gloria de Dios en nuestra vida, somos transformados. Eso es lo que el apóstol San Pablo
lo señala claramente en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Notemos, estas dos realidades que hemos definido, podemos aún enriquecerlas si vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que justamente es el versículo de memoria. Dice así: así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31. ¿Qué enseñanza nos está dando la palabra a través de este versículo? Lo que nos está diciendo que damos gloria a Dios cuando de manera consciente y deliberada orientamos toda nuestra vida al Creador, en palabras, en acciones, en hábitos. Y esto es algo que no debemos hacerlo ocasionalmente, de vez en cuando, sino de manera constante, permanente, mediante actos de adoración y obediencia. Debería ser esto un principio que gobierne nuestra vida. La sección del día domingo nos lleva a considerar el siguiente punto: conocimiento versus amor. Para esto vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13. Dice así la palabra: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En esta escritura, el apóstol está tratando un conflicto concreto. Tiene que ver con la carne sacrificada a los ídolos. En los tiempos del apóstol San Pablo, la comunidad pagana de los Corintios tenían por costumbre sacrificar la carne que iban a consumir a sus ídolos. Es por esto que la iglesia estaba prohibida de asistir a estas ceremonias donde los paganos ofrecían la carne a sus ídolos. Mucha de esa carne que había sido ofrecida a los ídolos era llevada a los mercados para ser vendida, pero resultaba que esta carne se mezclaba con otra carne que no había sido ofrecida a los ídolos. Entonces resultaba muy difícil poder distinguir, saber qué carne había sido sacrificada a los ídolos y qué carne no. Y en este punto entra en escena dos clases de creyentes. La Biblia los llama los fuertes en la fe y a los otros los débiles en la fe. Los fuertes son aquellos que tienen conocimiento
Y ellos dicen, un ídolo no es nada. Hay un solo Señor y Dios, Jesucristo, hecho hombre. Y lo que hacían los fuertes en la fe era comprar esa carne en el mercado y llevarla a su casa a comer, para llevársela para comer. Y los débiles en la fe, al mirar esto, decían que esto no era correcto. Esto creó conflictos. Fue entonces que le escribieron al apóstol Pablo para que Pablo pudiera dar consejos que solucionaran estos problemas. Y lo primero que el apóstol Pablo señala es que la comida en sí no es el problema, sino el uso que los creyentes están haciendo del conocimiento y la libertad que Cristo les ha dado. Recordemos, hermanos, el conocimiento es bueno porque ilumina. Es una bendición que Dios ha dado porque nos instruye en los caminos de Dios y nos permite discernir lo bueno de lo malo. Pero recordemos también que el conocimiento solo puede llevarnos al orgullo. Por eso que es esencial que el conocimiento sea dirigido, sea regulado por el amor de Dios. Y todos nosotros necesitamos que el amor de Dios esté en nuestros corazones, porque el amor de Dios lo que hace es mirar por el bien de todos. Y cuando el conocimiento es dirigido por el amor de Dios, es una bendición. Pero también hay un punto que debemos tocar, la libertad que Cristo nos ha dado. Todos somos libres de hacer todo lo que se debe de hacer, pero también podemos usar la libertad para elegir no hacer aquello que podría dañar la conciencia débil de mi hermano. Entonces podemos notar, por lo que Pablo nos está diciendo en esta escritura, que una manera concreta de dar gloria a Dios es cuando el conocimiento que hemos recibido de Dios está regulado por el amor de Cristo y utilizamos la libertad que se nos ha dado de una manera responsable. En la sección del día lunes, la lección nos presenta el siguiente punto: amor desinteresado. Para eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1 hasta el 6. La palabra dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En esta escritura, lo que el apóstol San Pablo está señalando, está afirmando, es la legitimidad de su llamado apostólico. Lo que Pablo nos está diciendo es que él también, como los demás apóstoles, tiene derecho a comer, a beber, tiene derecho a vestirse, tiene derecho a contar con una vivienda digna para poder vivir. Y él también señala, ¿no?, que él también tiene derecho a llevar consigo una hermana por esposa, como los demás apóstoles. Y es que el hecho de ser apóstol le da a Pablo privilegios y derechos, como está escrito en la palabra de Dios. Los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. En los tiempos del apóstol, cuando un ministro hacía sus giras misioneras, llevaba consigo a su esposa, y la iglesia reconocía esto y sufragaba todos los gastos. Pero en esta escritura Pablo no está reclamando, no está pidiendo que se reconozca su derecho de que se le dé un salario.
Lo que Pablo está más bien haciendo es dejarnos una enseñanza. ¿En qué consiste la verdadera abnegación? La misma que se vio en la vida de nuestro Señor Jesús. Pablo considera bien las cosas y dice: hay muchos que no me reconocen como apóstol. Hay muchos que no quieren reconocer mis derechos y privilegios de recibir lo que debo, lo que necesito para poder vivir. Es por eso que Pablo prefiere dedicarse a hacer tiendas para poder sustentarse. Porque Pablo entiende que de seguir insistiendo en esto, podría verse perjudicada la obra, el avance del Evangelio. Lo que a Pablo le interesa es que el reino de Dios llegue a todo el mundo, que muchas almas se conviertan al Señor. Y con tal de que esto pueda ser una realidad, Pablo está dispuesto a renunciar a sus derechos y a sus privilegios como apóstol. Y eso lo hace justamente por amor a Dios y por amor al prójimo. Aquí Pablo nos da una lección de lo que significa verdaderamente la abnegación. Considero yo que si la iglesia de hoy en día tuviéramos esa abnegación que se vio en la vida del apóstol San Pablo y en la vida de nuestro Señor Jesús, hace tiempo que hubiera revivido ese espíritu apostólico que se veía en la iglesia primitiva. Y yo creo que cuando en nuestra vida haya esa misma abnegación que se vio en la vida del apóstol Pablo, estaremos dando verdaderamente gloria a Dios. Bien, continuemos. Vamos a la sección del día martes. Nos dice aprendiendo del pasado. Para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este versículo nos lleva a considerar la historia. Y la historia desde una perspectiva cristiana no son crónicas del pasado. Para el creyente fiel, la historia es una revelación del carácter de Dios. Es una revelación de su amor, de su misericordia y de su justicia, del trato que el Señor ha tenido con las naciones y las personas en el pasado. Vemos que en el pasado, por ejemplo, el pueblo de Israel eligió, por lo general, romper con su fidelidad a Dios, romper con su pacto. Era muy proclive a la idolatría, a adorar a dioses extraños. Y las cosas malas que les sucedieron, se las acarrearon ellos mismos. Ellos mismos se trajeron todas esas maldiciones. No fue Dios quien trajo eso sobre ellos. Dios siempre se mantuvo fiel. Y nosotros necesitamos recordar el pasado, aprender del pasado. Las cosas que sucedieron en el pasado y que han quedado escritas son para nosotros como un libro de texto, para que no caigamos en los mismos ejemplos de desobediencia. Al recordar la historia pasada, podemos aprender por contraste qué cosa es lo que le desagrada a Dios y qué cosa es lo que le gusta. Y de esa manera aprender a cultivar desde hoy mismo lo que le agrada al Señor y de esa manera poder contar con su presencia. Podemos notar entonces que las cosas escritas que han quedado para nosotros como una amonestación son una ayuda
que nos impulsan a poder dar la debida gloria a Dios. Bien, vamos a la sección ahora del día miércoles. Nos lleva a considerar el siguiente punto: advertencia contra la idolatría. Para eso vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14. La palabra dice así: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí la Sagrada Escritura nos amonesta, nos llama a huir, a abandonar la idolatría. Recordemos que la idolatría no solamente es hacerse una imagen para adorarla, también idolatría tiene que ver con desplazar a Dios de nuestra vida para colocar en el lugar que al Señor le corresponde un sustituto. Cuando, por ejemplo, colocamos en nuestra vida aquello que satisface en esos deseos pecaminosos, que pueden ser el dinero, el egoísmo, la envidia, el trabajo, el deseo de tener fama, un deseo desmedido de éxito personal. Si eso es lo que es primero en nuestra vida y eso es lo que nos domina, entonces eso se convierte en un ídolo. Y la palabra nos amonesta con respecto a esas cosas. Nos dice: huyan de la idolatría. Es esencial que Dios ocupe el primer lugar en nosotros. El llamado del apóstol es de que huyamos de la idolatría y que direccionemos nuestra vida al Creador, que lo hagamos por medio de la obediencia a su voluntad. De esa manera estaremos dando la debida gloria a su nombre. La sección del día jueves nos lleva a considerar el siguiente punto: venciendo la idolatría. El ser humano, por naturaleza, es proclive a la idolatría. Su naturaleza caída lo lleva a esto. La pregunta es: ¿qué podemos hacer para vencer la idolatría? Para eso vamos a leer 1 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice así: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí el apóstol San Pablo está hablando de la idolatría y también está mencionando el amor como algo que nos protege de la idolatría. Ahora bien, la Escritura dice que Dios es amor. Y si el amor nos protege contra la idolatría, se entiende entonces que la única manera como podemos vencer la idolatría es con Dios. Pero ¿cómo se da esto? ¿De qué manera podemos lograr esto? Para eso vamos a ir al Salmos 34:8, que nos dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Aquí la palabra nos dice que debemos gustar, que debemos ver lo bueno que es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Acá la palabra nos llama a gustar. Gustando es como nosotros podemos conocer quién es Dios. Y la única manera de poder conocer a Dios es a través de su palabra. La Sagrada Escritura nos habla de Dios, nos enseña quién es Dios, cómo es su carácter. Pero tú me dirás: sí, pero solamente teóricamente. Pero precisamente así es como comenzamos a conocer a Dios, por el estudio, por la lectura de la palabra. Pero la Escritura nos dice que debemos gustar. Es decir, si nosotros con corazón sincero llevamos ese conocimiento acerca de Dios a la experiencia, llegaremos a experimentar de manera personal lo bueno que es Dios. Y esto va a crear en nosotros
va a producir en nosotros gratitud a Dios. Nos vamos a sentir constreñidos a querer amar a Dios y a servirle. Y será el momento cuando seremos conscientes, comprenderemos que es el momento para abandonar, dejar nuestros ídolos a un lado. De esa manera es como la persona puede vencer a la idolatría, pero hay un punto también que es importante. El Señor ya lo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, es necesario que se niegue a sí mismo. Cuando el amor de Cristo nos constriñe, el mandamiento que nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos no resultará una carga pesada, sino que será un deleite querer hacerlo. Obviamente va a ser una lucha, pero habrá disposición y habrá el querer negarnos a nosotros mismos, lo cual significa renunciar a nuestros pensamientos, a nuestros deseos pecaminosos. Al orientar nuestra vida hacia esto, estaremos dando gloria a Dios y estaremos venciendo a la idolatría. De esa manera, el Espíritu de Dios estará transformando nuestras vidas. La lección de esta semana nos ha recordado, nos ha dado enseñanzas esenciales para la vida cristiana. Hemos podido recordar, aprender que hemos sido creados con un propósito, para dar gloria a Dios. Es decir, para darlo a conocer, para reflejar en nosotros su carácter. El Señor nos llama a relacionarnos con Él, para que de esa manera su gloria pueda verse reflejada en nosotros y pueda transformar nuestra vida y también la vida de los que nos rodean. Hemos visto que no hemos sido creados para vivir para nosotros mismos, sino para relacionarnos con Dios y dar a conocer la gloria de Dios al mundo. Hemos visto también cuán importante es vivir, practicar la abnegación que se vio en la vida del apóstol Pablo, que debemos hacer buen uso del conocimiento y de la libertad que el Señor nos ha dado. Hemos sido llamados a huir de la idolatría, como dice Pablo, despójense de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos visto que la forma de vencer la idolatría es solamente con Dios. Dios, a través de su Santo Espíritu, mediante la palabra, quiere y puede transformarnos. Lo que nosotros necesitamos es rendir nuestra vida a Dios, permitir que el Espíritu Santo nos transforme y de esa manera estaremos dando la debida gloria a su nombre. Considero que esta lección nos está dejando valiosas enseñanzas. Te quiero invitar, amigo, hermano que me escuchas, a que puedas profundizar y estudiar más a fondo el tema que hemos tratado durante esta semana. Que tengas un bendecido día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.